Muy buenas noches, nos encontramos en una edición más en Tiempo de Mujeres. Doctora Gina, qué gusto saludarla. Un súper gusto estar aquí, un jueves más. Buenas tardes, buenas noches a todas y todos los que nos acompañan. Pues como pueden ver, Alaine, hoy sí estamos de manteles largos. Hoy sí, tenemos una gran invitada. Cada semana nos da mucho gusto, qué bueno tenerla aquí. Nos acompaña esta noche, como pueden ver, Beatriz Zavala. Ella ha sido senadora de la República por el estado de Yucatán, maestra en sociología y licenciada en antropología social, que nos acompaña. Bueno, ahí es de su banda, ya lo vi. Ya bueno, lo vi. Esto se me está empezando a leer no, trae a las jóvenes, trae a las jóvenes. 2-1 me están haciendo siempre aquí entre generalmente las antropólogas y la sociología, lo bueno es que no, y las baby boomers. Y actualmente ella es directora del Centro Estatal, de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, y bueno, tenemos una gran charla. Una gran trayectoria. Hola a todos y a todas. Hola Gina, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por invitarme y tenerme aquí, Alaine. Pues desde cuándo, ¿no? Alaine estaba en nuestra lista de invitadas. Ustedes saben que aquí solamente mujeres destacadas en diferentes ámbitos. Y la verdad, Beatriz, aquí es una charla informal. Todo lo que digas no puede ser utilizado en tu contra porque no sale de aquí, no sale del ciberespacio. Es una charla informal. Queremos que la gente que no te identifique, cosa que es muy raro, todo el mundo conoce a Beatriz Zavala. Ella es una mujer egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, antropóloga. Fue directora, fue coordinadora de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales y de Yonoguchi, una investigadora que se fue a hacer un máster a Kentucky, ahorita nos platicará ella, en sociología, y que después con todo ese conocimiento saltó a la palestra de la acción social y política, trasladándose al ámbito pues del Ayuntamiento de Mérida en desarrollo social, y de ahí hizo una gran trayectoria hasta que llegó a ser secretaria de Estado de nuestra nación. Así es que tenemos con nosotras a una invitada de gran trayectoria, una gran amiga. Nos conocemos hace más de 40 años, por eso digo que somos las baby boomers. Así es que pues con ustedes Beatriz Zavala, súper bienvenida, amiga. Y pues siempre comenzamos por el principio con nuestras invitadas. Queremos saber pues quién es Beatriz Zavala, de qué familia viene, dónde salió tu interés por la política o por la sociología, por este ámbito de lo social y el compromiso con las causas sociales que te han caracterizado. Y además, pues yo recuerdo a su papá, don Mario Zavala, que era un escritor de cuentos y de poesía también, según recuerdo, y me acuerdo haberlo entrevistado, Beatriz, hace más de 40 años, es impresionante cómo pasa el tiempo. Súper bienvenida y platícanos. Gracias, Gina. Sí, efectivamente, mi papá le gustaban las artes, le gustaba escribía artículos editoriales en un rotativo, en ese entonces comenzó con Novedades en la Tarde, y luego siguió publicando en Novedades con todas las transformaciones editoriales que tuvo el Novedades, y le gustaba el teatro. Mi papá fue director teatral y ganaron un premio con una obra de Leopoldo Peniche Vallado, me parece, un premio nacional. Llevaron la obra, no recuerdo el nombre de la obra, pero ahí estuvo en el teatro con otras figuras yucatecas que también les gustaba el teatro, entre ellas una mujer, doña Graciela Buchanan, que en paz descanse, viuda de Herrero, pues, y con don Alberto Cervera Espejo. Los antiguos lo conocerán porque él era también un excelente escritor y dramaturgo y director teatral también. Entonces, pues yo vengo de una familia relacionada de alguna forma con el área social. De hecho, yo deseaba estudiar periodismo. Aquí están ustedes hoy de periodistas en otras facetas de sus carreras académicas y políticas también. Y bueno, me interesé siempre por las ciencias sociales. Decidí estudiar antropología social, ahí nos conocimos, Gina, en la carrera de antropología social. Uy, qué miedo. Y comencé a trabajar en la UADY, es decir, al mismo tiempo que estudiaba en antropología, comencé dando clases en la entonces Escuela de Antropología, que no era facultad, y después comencé trabajando como becaria en el Centro
centro Hideo Noguchi en el área social. Terminé coordinando, después me fui a hacer una maestría en sociología, becada por mi alma mater, que es la UADY, y una fundación americana que se llama Fulbright, que otorga becas para estudiantes latinoamericanos. Tuviste una Fulbright, Tuve una Fulbright. Sí. Obtener una de esas es realmente difícil, pero sí recuerdo que fuiste de las primeras, Beatriz fue de las primeras mujeres que salió del Estado a hacer posgrados, en aquella época donde se nos demandaba que pues cada vez tuviéramos mejores posiciones las mujeres. Y luego, lo que decíamos la semana pasada, Laine, que luego dicen, ay, estas investigadoras o mujeres que ya están exitosas, pues les fue bien en la vida, ¿no? El algoritmo por ahí las favoreció para que llegaran a puestos importantes y como se pueden dar cuenta, estamos hablando de una trayectoria de más de 40 años que implicó, pues, salir de tu país, irte al extranjero en esas épocas. Y me fui al extranjero llevándome 2 hijos pequeños que estuvieron conmigo. Me llevé a mis hijos y fui sola. Ni siquiera me acompañó mi esposo, o sea, él iba y venía una vez al año, por ejemplo, para Navidad, para los cumpleaños de mis hijos, pero yo estuve sola con mis 2 hijos en Lexington, Kentucky, y realmente logré obtener la beca porque por medios propios no hubiera podido ir. Como gané esta beca Fulbright, que efectivamente es una beca muy, muy prestigiosa. Sí. Cuando yo soy egresada de una beca Fulbright, pues cada año nos reúne Fulbright y nos pide recomendaciones de estudiantes, es interesante. Y me fui con mis 2 hijos, eso también es por lo que tenemos que pasar las mujeres, que queremos seguir superándonos, que queremos participar socialmente, que queremos estar en la vida pública de nuestro país, sea como académica, sea como política, sea como artista, sea como profesional, pero tienes que además sobrellevar tu familia al mismo tiempo y salir adelante así. Entonces fueron 2 años muy difíciles, pero también de mucho aprendizaje, que aprendes a ser autosuficiente totalmente, incluso con los hijos, sin familia alrededor. Y después regresé y continué en el Hideo Noguchi, pero ya estaba yo escribiendo artículos de tinte, de carácter político en el Diario de Yucatán, que me los publicaba cada semana con un día fijo. Tenía ese compromiso y de ahí pues me invitaron a participar al PAN, a una revista que publicaba el PAN local, que dirigía don Roger Cicero Macchini, también un gran escritor, filósofo, poeta, político, incansable. Él hizo política, abrió camino, llegaba a un mitin y estaban 3 personas, don Roger hablaba, otro ponía el micrófono y otro saludaba a los que estaban en la plaza y les decía, no se quieren acercar, y se acercaban 2 o 3 personas, tal vez un perrito callejero. Ese fue el caminar de don Roger Cicero Macchini, y yo pues le debo mucho, aprendí mucho de él. Él me invitó a participar en política y cuando me di cuenta pues ya estaba trabajando en función pública, porque me invitó el entonces presidente municipal, Patricio Patrón Laviada, en el 95, me invitó a su ayuntamiento en la Dirección de Desarrollo Social. Y pues ahí me tocó hacer muchos cambios para las mujeres también. Yo recuerdo con precisión que las mujeres, para elegir a sus comisarios, no podían votar en las comisarías de Mérida. En el 95 estamos hablando, y no las dejaban votar. Entonces yo me metí de lleno, con autorización del alcalde, que me decía, ¿seguro que no vas a causar un conflicto social? ¿Seguro? Pues seguro que no, y sí se causó el conflicto, porque votaron las mujeres de las comisarías por primera vez para elegir a su comisario. No, sí, recuerdo esa Hoy vemos época. cuántas comisarias hay. Perdona un momento, te iba a interrumpir porque recordaba mucho la historia que nos has compartido, tu historia con los hijos, estudiando, batallando en la academia. La doble jornada, cuando te metes en política o en activismo social es la triple jornada. De hecho, varias investigadoras lo trabajan de esa manera, es la triple jornada. Pero Beatriz, yo te recuerdo desde antes en un mega meeting ahí en la universidad, ya no me acuerdo qué estábamos, pero Beatriz se subió en la fuente de la UADY, la de la plaza principal de la UADY,
logró juntar un gran contingente. Teníamos una demanda de tipo estudiantil, me acuerdo todavía éramos estudiantes, y Beatriz Zavala estaba arriba de la fuente arengando a la gente para que nos lucháramos por una situación que finalmente fue favorable. Así es que desde estudiante, Beatriz, te salió esta beta. Y no parece. Y no parece, pero ahí la llevamos. Así como efectivamente, sí, desde la UADY, defendíamos una causa de estudiantes que habían sido expulsados de la Facultad de Economía por participación política en un partido político. Creo que era el PC en ese tiempo, y habían sido expulsados. Entonces, pues nosotros tomamos la Facultad de Economía, quiero decirlo. Y fuimos a hacer meeting ahí al edificio principal de la UADY. Así que me fui involucrando de social a política de esta manera, y pues ya después fui diputada federal, que fue la primera vez en el 97, del 97 al 2000, y después regresé al Congreso, regresé a Yucatán y vine al Congreso del Estado. Fue la primera vez que fui diputada local, y a mí me tocó esa legislatura, la recuerdo muy bien, porque yo presenté la iniciativa para que se creara la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No teníamos Comisión de Derechos Humanos. Yo hice la ley, se aprobó, se creó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y se eligió por primera vez al ombudsman yucateco en el marco de esa legislatura en el Congreso del Estado. Después me fui 2 veces más a ser diputada federal, una diputada federal. Después llegué al Senado de la República, como efectivamente me presentaste, Alaine, y quiero decir que la vida en la política para las mujeres es más difícil, creo que es una de las áreas de desenvolvimiento más difícil para las mujeres, para abrirse camino. ¿Por qué lo digo? Porque aunque, por ejemplo, conseguimos las candidaturas y ganamos una elección de mayoría, cuando ejercemos, por ejemplo, en el cargo, no tenemos generalmente, o no teníamos las presidencias de comisiones. Esas se las dejaban a los políticos hombres. Entonces, no es solo importante lograr la paridad, que haya el mismo número de legisladoras y legisladores, sino que puedan ejercer el cargo desde posiciones, si estamos hablando del Congreso, que les permita tener un poder donde se toman decisiones y salen adelante los mandatos legislativos. Y esto ha sucedido con mucho trabajo, se ha avanzado, pero todavía nos falta por avanzar muchísimo, porque, por ejemplo, si ustedes observan, muchas veces las mujeres están en las mesas directivas que llevan las sesiones y se conducen, pero quienes toman las decisiones están en las juntas de coordinación política, y muchas veces, por ejemplo, actualmente en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Federal solamente hay hombres, son los coordinadores de las bancadas. Sí, eso no hay ninguna mujer. Y lo mismo pasa en el ejercicio ejecutivo. Yo, sin citar a la persona, ¿verdad?, una vez platicando con un político y diciéndole que yo quería ejercer un cargo de esa naturaleza, me dijo: mira, Beatriz, es difícil que mejor estás en la presidencia de una comisión que en una coordinación que vas a tratar en una junta de coordinación política con otros hombres. ¿Y por qué?, le dije. Y me dijo: mira, es que las mujeres no aprenden a negociar, porque se aprende a negociar tomando los tragos. Sí, eso famoso dicho que en las cantinas se hacen los acuerdos, sí. Efectivamente. Entonces me dijo: así que tú no tienes la experiencia para hacer acuerdos, negociaciones, y bueno, no es que no se tenga la capacidad, pero bueno, no es más seguro que ejerzas desde otro ámbito y no acordando con otros políticos. Pues lo tuve que aceptar porque él nombraba al coordinador. Y le dijiste, no, pero le hubieras dicho, potencia, ¿no? ¿Y quién te ha dicho que yo no tomo los tragos? No, desde luego. ¿No? Desde luego, en una cantina. Al contrario, yo puedo tomar los tragos y puedo llegar a mejores acuerdos porque no pierdo la cordura. Eso. Claro, a diferencia de otros, pero bueno, eso lo cuento como un episodio, un relato que nos hace ver que ejercer
poder en la política es difícil para las mujeres, pero aquí estamos y vamos a seguir estando. Yucatán es un estado legendario que ha hecho historia con las mujeres en la política. Aquí hemos tenido 2 gobernadoras, en otros estados nunca han tenido gobernadora, entonces creo que pues tenemos que dar realce al trabajo que hacemos en Yucatán, desde Yucatán, porque se lo merecen nuestras ancestras que abrieron camino. Exactamente. Aquí estamos hablando, pues, los avances que tuvimos en Yucatán desde el siglo XIX. Recuerden el trabajo de la maestra Rita Cetina Gutiérrez, que desde 1868 inició la formación de niñas, pues, modificando el sistema pedagógico, educativo, de enseñanza-aprendizaje de la época, porque ella decía que las mujeres necesitaban información para poder formarse. No se hablaba de tomar decisiones o ser feministas, pero sí tenía claro que la formación educativa era muy importante, y ella generó a través de este Instituto Literario de Niñas, Beatriz, recordarás toda esa historia, generó al gran movimiento magisterial que pues nos representó en el primer Congreso Feminista de Yucatán en 1916, y son las ancestras a las que te refieres. Mi de bisabuela, hecho, mi tía bisabuela, Congreso. Consuelo Zavala Castillo, y ella fundó la primera escuela primaria laica, hago énfasis en esto, claro, para mujeres. Así es. Entonces, sí, lo traigo también. Todas tenemos claro a las ancestras aquí en Yucatán, ¿no? Entonces, después del Senado fue cuando llegué a ser secretaria de Estado, secretaria de Desarrollo Social, porque el entonces presidente electo, Felipe Calderón, hizo una gira a Sudamérica. Fox? No. Ah, no. Antes. Ajá. Ajá, con Felipe Calderón. Después. Ya. Sí, me invitó a esa gira como senadora y fuimos a varios países, entre ellos Chile, lo recuerdo mucho porque estaba Michelle Bachelet. De presidenta, y en esa gira pues yo estuve dando información sobre el desarrollo social que se tenía en México, cuál era la situación de la pobreza, cuál era la situación de la marginación que vivimos en este país, todavía vivimos, y pues él se dio cuenta que yo tenía conocimiento de esas áreas, y cuando rindió protesta como presidente, me invitó a ser secretaria de Desarrollo Social, al gabinete, así es. Una gran distinción, ¿no, Beatriz? Claro. Siendo mujer de fuera de la capital, sin una historia, una trayectoria pues larga. Recuerden que para poder acceder a este tipo de posiciones hay que pasar por los años trabajando en la política central, y Beatriz no tenía esa experiencia, pero creo que de Yucatán soy la única mujer que ha sido secretaria de Estado. Secretaria de Estado. Para las mujeres del sureste y la yucateca. Y además te tocaron varios eventos fuertes en aquella época. Recuerdo, tuvimos varios huracanes, desgracias ambientales. Sí. Varios huracanes, y tuve, la inundación en Tabasco. Ya. ¿Se acuerdan de la inundación en Tabasco que duró? Sí, estuvo terrible. 2 meses o 3 meses con el agua hasta los segundos techos de las casas, y yo me fui, prácticamente me quedé a vivir en Villahermosa y en todo Tabasco para ayudar como secretaria de Desarrollo Social. Atender el desastre. Para atender el desastre, para reubicar a las personas, otorgarles vivienda, otorgarles enseres domésticos. No tenían ni una olla para cocinar, habían perdido todo. Entonces sí me tocaron situaciones difíciles en la Secretaría de Desarrollo Social, pero también es una gran satisfacción desde el Ejecutivo poder aplicar programas y ver que puede satisfacer necesidades inmediatas de la población. Pero desde luego que el ámbito legislativo a mí es un ámbito que me ha gustado mucho, porque de las leyes nace, se crea, se desarrolla la vida social. Nos rigen las leyes, y de eso depende cuál es la vida social que tenemos en un país y en un estado. Y pues quiero decir que ya de regreso como diputada local aquí al Congreso, hice otra ley que creó otro organismo, y que fue la ley, hice la homologación de la Ley General de Víctimas del país
a la Ley General de Víctimas de Yucatán. Ya. Y con esto se dio creación a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Y entonces ahora este gobierno del Estado, el presente gobierno del Estado, con Mauricio Vila, gobernador, pues ahora sí que me llamó y me dijo, pues aplica tu ley. Vente a ser directora general de la Comisión de Atención a Víctimas y aquí estoy en este momento. Aquí estoy. Pues sin duda es una gran trayectoria para cualquier persona que le guste la política y la actividad pública, y qué honor que sea una mujer la que haya podido dar no solo resultados, sino poder continuar al día de hoy en la vigencia y en la aplicación, como decías, de tu propia ley, ¿no? De tu propia idea, ¿no? Hoy verlo materializado. En un momento regresamos al siguiente bloque para poder seguir platicando sobre esta encomienda que tiene hoy la maestra Beatriz Zavala. Volvemos. Estamos de vuelta aquí en Tiempo de Mujeres, qué bueno que nos siguen acompañando. Como pueden ver, estamos hablando con Beatriz Zavala Peniche, una política muy conocida, socióloga de formación, madre, abuela, activista. Te recuerdo también en el 4 de julio, amiga. Pero pasemos esa página a otros menesteres. Pero yo quería comentar que ahorita se quedó deprimido el paso. Se quedó deprimido el paso. Bueno, ya, al menos ya se secó la laguna. Al menos ya no está inundado. Ya se secó la laguna. Ya no llora de la depresión. De la depresión. No, ya se arregló el paso deprimido, pero sí estuvimos ahí echándote porras cuando te saltaste la barda, pero bueno. Ha sido una activista muy conocedora del campo de las ciencias sociales, pero más que nada del desarrollo social. Y yo quería comentar que Beatriz, es algo que nunca hemos comentado personalmente, Beatriz, pero te recuerdo muy empapada de todo el tema de la pobreza a nivel nacional, y tú estuviste participando siempre en las comisiones, o no sé de qué manera, con el Coneval, con el Consejo Nacional de Evaluación de Política Pública. Esto es un espacio reservado fundamentalmente para académicos, académicas, fundamentalmente académicos. Y Beatriz estuvo durante años trabajando por el ejercicio, la transparencia, la asignación de recursos hacia los grupos más vulnerables a través de las políticas públicas. Beatriz, y ahí me voy a salir un poco de tu trayectoria personal. ¿Qué tanto avance, retroceso o estacionados nos encontramos respecto a la política pública social? Porque ahora se habla mucho de estos programas. Hay un gran retroceso. Populistas, que se le da dinero a la gente, y yo recuerdo con todo, y aquí fuera del asunto partidista, si nos simpatiza o no la situación, los expertos nos señalan cómo ha habido un retroceso en materia de política pública y aumento de política asistencial, que estructural y a largo plazo no es bueno para un país. ¿Qué piensas de esto? Mira, te voy a decir primero que nada que el Coneval se eligió a sus consejeros, son académicos que no reciben un sueldo, son honorarios y académicos de mucho prestigio en ciencias sociales, y que precisamente a través del Coneval se dedican a evaluar los programas sociales y se dedican a medir el índice de pobreza y a medir también si hay mejoría en la calidad de vida de las personas. Siendo yo secretaria de Desarrollo Social, comenzó a funcionar el Coneval, se estableció con una convocatoria y un concurso académico para los integrantes del Consejo. Los programas sociales que teníamos antes, que son menos clientelares, lo que hacen es que realmente impacten en elevar la calidad de vida. Por ejemplo, las becas que se pudieron haber llamado cuando empezaron de oportunidades, se cambió y ya no se le daba un dinero nada más al señor para que se vaya a tomar los tragos en su pueblito y no les llegue a sus hijos. Se otorgaban estas becas a la madre de familia, pero además con la corresponsabilidad, obligatoriedad de que sus hijos asistan a la escuela. En el momento en que los niños dejaban de asistir a la escuela primaria, dejan de recibir la beca para que se elevara el nivel de escolaridad. Exactamente. Y también se obliga a
medidas de salud, o sea, a que lleven a los niños a medirse al Seguro Social, peso, talla, para que se vea su nutrición y que realmente el apoyo económico está sirviendo para la alimentación en los menores. Claro, esto es una ayuda que, si bien podría decirse que es asistencial, pero también es para, con corresponsabilidad del beneficiado, para elevar su nivel de calidad de vida. Y entonces ahora no se exige nada, no se da nada, simplemente se otorga el dinero y ya. Y se les da a todos, no hay un esfuerzo por obtenerlo y que sirva realmente. Se desgasta, y con el único fin de que sepan que el gobierno de tal persona, en este caso de López Obrador, le está dando tal cantidad de dinero y ya. Entonces ha aumentado la pobreza porque pues ya no hay las oportunidades, como era el programa Oportunidades, de que los niños continúen estudiando, de que ese dinero se invierta realmente en la economía familiar y no se invierta en lo que cada quien disponga. En lo que cada quien quiera. Entonces, las políticas son asistenciales. Por ejemplo, el tema de las guarderías que se cerraron. Los comedores. Que estaban en Sedesol, los comedores, todo esto afecta a las familias y a las mujeres más pobres, porque son las que no tienen seguridad social ni siquiera, las que optan por llevar a su hijo a una estancia infantil, perdón, no son guarderías, son estancias infantiles, eran estancias infantiles, y ellas, una parte directo a la estancia se lo daba la Secretaría de Desarrollo Social, y la otra parte, la misma madre de familia, para que ella se sintiera corresponsable de que su hijo estuviera en una estancia. Entonces, no solamente recibían alimentos, sino también estaban los primeros cuidados y aprendizaje y convivencia de los niños. Y eso se quitó y hizo más pobres a las mujeres, porque ahora ya no tienen oportunidad de dónde dejar a sus hijos para poder trabajar. Ha sido impresionante el retroceso en cuanto a entonces, y Coneval lo ha hecho público. Coneval mide la pobreza y con sus mismas mediciones ha habido un aumento en la pobreza extrema. Además, así que primero los pobres nada más está en dicho, no está funcionando. Está en el discurso, sobre todo cuando el Coneval considera la pobreza multidimensional, y esto es una clasificación que se hace para ver si es pobreza educativa, de alimentación, de vivienda o de otro tipo de elementos de bienestar. A diferencia de lo que está sucediendo ahora, esas medidas eran acciones afirmativas, es decir, son asistencialistas, pero mientras se potencia a la población para que genere sus propios recursos. Es decir, si tú alimentas a los niños, les das un recurso, les pones estancias infantiles o les das becas, es con el fin de que el nivel educativo se eleve, como se ha elevado, como se elevó durante muchos años. Por ejemplo, ya a nivel de educación media estamos al parejo entre niños y niñas. ¿Por qué? Porque se daban más becas a niñas que a niños y había una selección para las poblaciones más desfavorecidas. Esto ya no se hace más que con un fin clientelar electoral, hay que decirlo así, y esto es un retroceso muy importante. Yo sí quería rescatarlo contigo, Beatriz, porque has sido una experta en este tema. Sí, es que los programas deben tener reglas de operación que sean aprobadas, incluso la Cámara de Diputados aprueba reglas de operación. ¿Por qué? Porque la regla te conduce a cómo lo aplicas para llegar al objetivo. Si quieres eliminar la desnutrición, vas a llegar a ese objetivo con un programa que obligue a que realmente haya alimentación para los menores o para la población desprotegida. Y los programas clientelares no tienen reglas de operación. Necesitamos con la maestra un programa biográfico, un programa de sobre el tema de política pública enfocada al tema social, al de mujeres, hoy en los diferentes colectivos y lo que está haciendo particularmente en la comisión. Beatriz, actualmente estás, y nos dio mucho gusto. Bueno, yo quería verte en otra posición todavía. Todavía te prendió mi vela. Todavía estoy prendiendo mi vela, yo todavía no pierdo las esperanzas. Está en la comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Y ahí está desarrollando, me consta, el CEAP nos ha apoyado con varios casos, sobre todo de mujeres que han vivido maltrato. ¿Qué es el CEAP, Beatriz? ¿Qué es lo que estás haciendo allá? ¿Cuál es la importancia de este centro? Voy a poner un ejemplo para que sea sencillo.
la Comisión de Atención a Víctimas apoya a todas las víctimas de delitos del fuero común, no solo mujeres. Sí. Pero quiero enfatizar que la mayor parte de la atención que damos es a mujeres. Quiere decir que hay más mujeres víctimas de delitos del fuero común. ¿De verdad? Que hombres, sí, de verdad. Así es, nuestra mayor atención es hacia el número de mujeres, muy elevado el número de mujeres que sufren este tipo de delitos, desde violencia familiar con lesiones hasta violencia sexual, violencia económica y la más grave de las violencias, que es la pérdida de la vida, es decir, feminicidios. Los feminicidios. Entra aquí la violencia institucional por parte de, ahora sí que las instituciones de impartición de justicia o la omisión de responsabilidad. Sí, desde luego que sí. Y cuando esto ocurre también nosotros le damos atención. Por eso la Comisión de Víctimas pues es un organismo descentralizado del gobierno estatal, trabaja de la mano con la institución, pero también si es requerido que una mujer o un hombre cualquiera haya sufrido un delito o una violencia de parte de otra institución, estamos en la obligatoriedad y responsabilidad de defenderlos también. ¿Quiénes pueden consultar un servicio contigo y qué tipo de servicio? Supongo que tienes psicología, sí. Asesoría jurídica. Tenemos asesoría jurídica, atención psicológica y trabajo social, porque nosotros tenemos que hacer una reparación que se llama integral del daño. Es decir, empezamos a atender a una persona, por ejemplo, desde que llega a poner una denuncia en fiscalía, y la fiscalía, cuando ve que se les ofrece un asesor, si no tienen un abogado que los acompañe. O sea, cualquier persona que va a poner una denuncia desde el principio a fiscalía puede acudir con ustedes. Así es, así es. De hecho, tenemos 2 oficinas y una está precisamente en las instalaciones de la Fiscalía, del General del Estado. ¿Por qué? Porque ahí se trasladan inmediatamente las abogadas y los abogados a darles un apoyo para ayudarlos a la forma en que presentan su denuncia. Después les damos seguimiento y si necesitan un psicólogo, por ejemplo, les damos el acompañamiento. Hay intervención en crisis, muchas veces las personas que llegan a denunciar algo están en crisis, o si es denuncia hacia un menor de edad, que lo lleve su tutor o su tutora, llaman a nuestros psicólogos y psicólogas para evaluar al niño, para ver si está en capacidades de declarar, si es apto para declarar, y se le acompaña en la declaración. Y después, en el transcurso, cuando se está integrando la carpeta y se judicializa, nuestros asesores jurídicos acompañan esto, y cuando se entra a un juicio, por ejemplo, así como los imputados que cometieron el delito tienen a un abogado de oficio, cuando no tienen abogado particular, nosotros somos los abogados. Por eso se creó la comisión, para que también las víctimas tengan derecho a tener a un abogado de oficio que es su asesor jurídico. Especialmente como víctimas. Especialmente como víctimas, y les damos acompañamiento psicológico también a las víctimas indirectas. Yo creí que nada más, o sea, que solamente daban el apoyo a ustedes cuando ya estaba el proceso fracasado, digamos, que ya habían tenido algún problema en el proceso de denuncia. No, es desde el principio. Desde el principio. O sea, cualquier persona puede decir, yo quiero ver con gente del SEAP para que me diga por dónde voy. Sí, para que te pueden orientar hasta de qué vas a decir en tu declaración. Fíjese. ¿Qué vas a decir cuando te van a levantar el acta de denuncia? Claro. ¿Cómo lo vas a plantear? Porque todo eso tiene una implicación jurídica posterior. Cuando pasa a ser judicial y los jueces empiezan a revisar, pues ven si hay las pruebas suficientes para el delito que estás imputando, que se te cometió en tu agravio o en agravio de algún familiar, cuando eres una víctima indirecta. Pues como pueden ver, es una función muy importante la que desarrolla el SEAP. No mucha gente la conocemos, no estamos informados. Tus oficinas, Beatriz, se pueden encontrar en internet, pero ¿dónde se ubican el SEAP? Hay una parte de la Fiscalía. Una, como decía, hay una oficina que está dentro de la Fiscalía. Cuando una persona va a Fiscalía por cualquier trámite, entre ellos
presentar una denuncia, puede preguntar por nosotros y enseguida los llevan a la CEAF o les acercan al asesor jurídico. Y la otra oficina, estamos precisamente en un edificio del Poder Judicial porque trabajamos directamente con ellos en los juicios, en todas las audiencias, y estamos enfrente del penal del Cerezo. Hay 2 edificios del Poder Judicial, se llaman CEOSPOA, así le llaman al edificio, y en uno de ellos tenemos las oficinas de CEAF, que es donde está la dirección general, donde estoy yo, y también hay asesores jurídicos, también hay psicólogos y trabajadores sociales tenemos en ambas oficinas también. Con muy buena atención. Sí, pues, la verdad que sí, nos esforzamos porque no podemos cubrir a todas las víctimas de todos los delitos del fuero común. Claro. La ley es demasiado amplia en ese sentido, pero sí no se queda sin atención a alguien que lo requiera, sobre todo si se trata de un delito con violencia y especialmente mujeres menores de edad. Esos los atendemos, son prioritarios. Pues como se pueden dar cuenta, Alain, es una función muy importante la del CEAP, no mucha gente la conocemos, así es que tenemos un espacio de apoyo más, por eso es tan importante la función que actualmente desarrolla Beatriz Zavala Peniche. Beatriz, siempre nos quedamos con ganas de una plática mucho más larga, este es tu espacio para cuando quieras venir, gracias. Esperamos tenerte de nuevo, y antes de que te vayas, dime, ¿hay alguna aspiración política? No nos lo va a ser siempre. Dínoslo aquí pueden en notar corto. En este programa, porque nos ganó la charla, no hubieron 3 bloques, hubieron 2, porque nos fuimos de largo. Yo pensé que no iba a ser destape porque no había tercer bloque, pero bueno. Siempre buscamos el destape de mujeres. No, yo seguiré trabajando en la función pública, sea en un cargo como ahora, que me siento pues muy honrada de trabajar ayudando a personas en problemas tan graves y tan serios que ocurren en todo el mundo, ¿verdad? Y Yucatán, pues, aunque tenemos mucha seguridad, no es la excepción en otro tipo de violencias. Y si es en una función de elección pública, pues también ahí estaré. Yo estoy dedicada a trabajar en el espacio social y en el espacio político. Lo importante es que y espero que me quede mucho tiempo haciéndolo. Mujeres impulsando a las nuevas generaciones, eso es una de las cosas más importantes y lo que nos gusta promover en este espacio. Pero pues yo todavía hago la invitación a Beatriz. Tú no estás conforme con la respuesta. Es que yo la conozco como legisladora y política y realmente tiene mucho que dar, Beatriz, así es que esperemos verte de nuevo en algún puesto de elección popular y pues este es tu espacio. Gracias por venir, Muchas gracias a las dos. Un super gusto. Muchas gracias de verdad por la historia, por la trayectoria. Les esperamos la próxima semana, el próximo jueves, aquí en la Revista Peninsular en Tiempo de Mujeres.